Buenos días, público en general y compañeros y profesor Freddy Ramírez. Mi nombre es Juan Pablo Ángel, profesor Plin, y la compañera Andrea Montalbán Guzmán. El día de hoy, mi compañero, vamos a presentar el tema Sistema Vegetal, Filogenia Evolutiva y Nomenclatura Botánica. En primer punto tenemos Sistema Vegetal. ¿Qué es el sistema vegetal? Se refiere a la organización y funcionamiento de las plantas en un ecosistema. Las plantas desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, ya que son productores primarios que capturan la energía del sol, que viene a ser a través de la fotosíntesis y la convierten en nutrientes y biomasa. Sus componentes y procesos son, primer punto, especies vegetales. Viene a ser, los ecosistemas pueden albergar un papel con gran diversidad de especies vegetales, cada una adaptada a una condición específica del suelo, clima y disponibilidad de agua. Estas especies pueden ser árboles, arbustos, hierbas, musgos, helechos, entre otros. Punto 12. Estructura de la vegetación. Se refiere a través de la distribución espacial y vertical de las plantas. Diferentes niveles de dosel, ya que pueden variar en un bosque denso. Por ejemplo, dosel superior, dosel medio, sotobosque, hasta praderas abiertas con plantas de menor altura. Como punto 3 tenemos el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Donde las plantas tienen diferentes etapas, desde la germinación de las semillas, el crecimiento, la reproducción y finalmente la muerte. Este ciclo de vida puede variar según las especies y las condiciones ambientales. Punto 4. Interacciones ecológicas. ¿Qué son esos? Las interacciones ecológicas son plantas que interactúan con otros organismos en el mismo ecosistema, que viene a ser la comunidad. Por ejemplo, las abejas y otros polinizadores ayudan en la reproducción desde las plantas a transferir polen de una flor a otra. Las plantas también pueden tener relaciones simbióticas con hongos, bacterias beneficiosas en sus raíces, que les proporcionan nutrientes adicionales. Beneficios de sus raíces. Punto 1. Funciones ecológicas. Desempeñan diversas funciones ecológicas en los ecosistemas. Estas incluyen la producción de oxígeno, donde capturan el dióxido de carbono, la prevención de la erosión del suelo, la regulación del ciclo del agua, la creación de hábitats para otros organismos, entre otros. En el punto 2 tenemos las respuestas a cambios ambientales, que vienen a ser donde las plantas pueden adaptarse y responder a cambios en el entorno, como fluctuaciones en las temperaturas, disponibilidad de agua, nutrientes y la presencia de plagas o enfermedades. Algunas plantas pueden tener mecanismos de tolerancia o resistencia para sobrevivir y reproducirse en condiciones desfavorables. Tenemos el sistema de tejido dérmico. Es la capa de externa protección en animales sin plantas. Por ejemplo, en animales contra la epidermis, que protege contra el ambiente, y la dermis, que proporciona soporte y contiene estructuras sensoriales. En plantas, que viene a ser, se encuentra en la epidermis, que tiene células especializadas como la cutícula, pelos y estomas. Este sistema desempeña un papel crucial en la protección, regulación y respuesta al entorno. A continuación le voy a pasar a mi compañera Andrea para que siga con la exposición. Ya. Continuando con el sistema tejido dérmico, tenemos 3 puntos. La peridermis. La peridermis es un tipo de tejido dérmico que se encuentra en las plantas leñosas. Está compuesto por la felodermis, suber y felógeno. Actúa como una barrera protectora contra la pérdida de agua y daños mecánicos. También proporciona soporte estructural y puede regular el intercambio gaseoso. La formación de la peridermis contribuye al aumento del grosor de los tallos y raíces de plantas leñosas. La epidermis. La epidermis es un tejido dérmico externo que se encuentra tanto en los animales como en las plantas. La epidermis desempeña funciones de protección, regulación de intercambio de gases y líquidos y la prevención de la pérdida de agua. En las plantas también puede tener estructuras especializadas como la cutícula, pelos, estomas para adaptarse a diferentes ambientes. Tercer punto, las estomas. Las estomas son pequeñas aberturas en la epidermis de las plantas que desempeñan papel crucial en el intercambio de gases. Estas estructuras permiten la entrada de dióxido de carbono
necesario para la fotosíntesis y la salida del oxígeno y el vapor de agua. La filogenia evolutiva. ¿Qué es la filogenia evolutiva? Es una disciplina que estudia la historia evolutiva y las relaciones de parentesco entre especies utilizando árboles filogenéticos para representar estas conexiones a partir de ancestros comunes. Continuando con la diapositiva, tenemos cómo se construye un árbol filogenético. Como primer punto tenemos el análisis de características. Los científicos comparan diversas características de los organismos que pueden ser rasgos físicos, morfológicos o información genética que puede ser el ADN o ARN. Segundo punto, identificación de ancestros comunes. Los puntos de división en el árbol indican el ancestro común más reciente entre los grupos descendientes de ese punto. Como tercer punto, la representación. La información se organiza en un diagrama, o sea, un árbol filogenético, donde las ramas representan los linajes y las puntas de las ramas que son las especies o grupos estudiados. Pasamos a hablar para qué sirve la filogenia. Como primer punto, establecer relaciones. Establecer relaciones permite determinar cuán emparentadas están dos especies al seguir sus líneas hacia su antepasado común compartido. Base para la investigación como segundo punto. Es fundamental para la investigación en biología evolutiva y tiene las aplicaciones tanto fundamentales como numéricas. Tercer punto, la hipótesis científica. En la hipótesis científica, los árboles filogenéticos son hipótesis sobre el parentesco y pueden volverse más precisas a medida que se descubre más información sobre los linajes. Como cuarto punto, filogenética molecular. El análisis de secuencias de ADN y el ARN ha sido crucial, ya que los datos moleculares son numerosos y únicos, como el A, C, la G y la T, lo que facilita el análisis. Pasamos a hablar sobre la nomenclatura botánica. La nomenclatura botánica es la parte de la botánica sistemática que se dedica a dar nombres a las plantas. Los primeros nombres que tuvieron las plantas fueron los primeros vernaculares o nombres comunes, pero tienen los siguientes inconvenientes: que no son universales, solo son aplicables a una lengua. Solo algunas plantas tienen nombres vernaculares. A menudo dos o más plantas tienden a ser el mismo nombre o la misma planta tienen diferentes nombres comunes y se aplican en distintibles géneros, especies o variedades. La importancia de la filogenética. La importancia de la filogenética garantiza que cada planta tenga un nombre único y reconocido mundialmente. Facilita la comunicación científica. Permite la clasificación y la comparación sistemática de las plantas. Pasamos a hablar sobre los componentes del nombre científico. El nombre científico de una planta consta en dos partes. Tenemos el género y la especie. En el género, la primera palabra que lleva siempre el inicial en mayúscula, mientras que en la especie la segunda palabra es en minúscula, que especifica la especie dentro del género. El código de nomenclatura. El primero que surgió la idea de adoptar dos palabras, o sea, el sistema uninominal y binominal, fue Gaspar Baudin, pero no fue hasta la publicación de Especies Platarum por Linneo en 1753 que el sistema binominal fue establecido definitivamente. Linneo describió y nombró por tal sistema que todo el mundo vivo conocido hasta la fecha. Para tener en cuenta, el nombre científico o nombre específico de una organización vivo es una combinación de dos palabras en latín: el nombre genérico o género o el epíteto específico. Por ejemplo, la encina de Quercus rudifolia y el piño piñones es una piña pinea.
El nombre científico siempre va acompañado del apellido abreviado del autor que lo describió por primera vez de forma efectiva o válida. Lang es una abreviación de Langmar y él es la abreviación de Linneo. Ningún nombre científico está completo si no está acompañado del nombre del autor o de forma abreviada. Los nombres científicos también pueden ser acompañados de sinónimos y que son los nombres diferentes que se aplican del mismo taxón. Nombre de taxas. Los nombres científicos de los grupos taxonómicos son tratados como latín o su derivación, que es el principio número 5. El nombre genérico es un sustantivo y en singular es una palabra tratada como el nombre uninominal. Puede ser el nombre de una persona, latinizado o en conmemoración. Pasamos a hablar del autor del epíteto. A veces, después del nombre científico, se incluye el nombre del autor que describió la especie por primera vez, como Quercus robur L, donde que la L indica que el Carl Linnaeus quien le describió. Nomenclatura y cambios. Nomenclatura y cambios. Los nombres científicos a veces cambian con los avances científicos y las revisiones taxonómicas. Sin embargo, las reglas del ICN establecen que el nombre más antiguo tiene más prioridad. Para distinguir las variedades o subespecies se agregan términos adicionales. Por ejemplo, el pino silvestre var cretáceo. Pasamos con las reglas básicas del Código Internacional. El Código Internacional de Nomenclatura para Plataformas Vegetales regula el proceso de nombrar plantas y establecer varias reglas claves. Como primer punto tenemos la primacia. El nombre publicado formalmente tiene prioridad. El nombre válido debe estar publicado en medios científicos y cumplir ciertos requisitos formales. Como tercer punto, unicidad. Cada especie tiene un único nombre válido en un momento dado. Para concluir la exposición, les paso con mi compañero Juan Pablo Soplín. Bueno, para concluir con la exposición voy a hablar de las siguientes tipos de nombres botánicos. Como nombres botánicos tenemos los científicos, como ya mencionó, el latín o latinizado. Nombres comunes varían según sus regiones y culturas menos precisas y no reguladas. En sinonimia, algunas plantas tienen múltiples nombres históricos o regionales, pero solo uno aceptado oficialmente. Bueno, esto ha sido nuestra exposición de nuestro grupo. Y espero que les haya gustado y hayan prestado atención. Gracias. Gracias.